Alebrijes, comida mexicana y más. Bolitas de papa rellenas de queso y jamón. Ingredientes: 3 papas medianas, un chile jalapeño, 100 gramos de queso manchego, una rebanada de jamón de pavo de 1 centímetro de espesor, 2 huevos, 1 litro de aceite, media taza de pan molido, media taza de harina de trigo, sal, pimienta negra. Preparación: corta el queso en cuadritos pequeños. Después, corta el jamón de igual manera. Suscríbete a nuestro canal. Corta el chile para desvenarlo y después córtalo en cuadritos pequeños. Olla con agua, pone a hervir las papas por 30 minutos aproximadamente hasta que estén bien cocidas. Cheque si están listas con un tenedor, saca las papas y ponlas a enfriar. Una vez frías, pela las papas. Con un machacador haz puré las papas. Sazona con sal y pimienta al gusto. Agrega un huevo y después amasa. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y regálanos un like. En un plato, bate un huevo y añade un poco de sal. Ahora comencemos a formar las bolitas de papa. Toma un poco de la masa de papa y agrégale queso, jamón y chile. Cierra la bolita. Cúbrela de harina y después pásala por el huevo. Por último, cúbrela con el pan molido. Continúa así con toda la masa para formar bolitas de papa rellenas. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y regálanos un like.
Saldrán 24 bolitas aproximadamente. Ahora en una cacerola pequeña agrega el aceite para freír las bolitas. Deja que se caliente lo suficiente para freírlas. Cuando el pan esté bien dorado, sácalas y colócalas en un papel absorbente. Continúa así con todas las bolitas. Bolitas de papas rellenas de queso y jamón.